porque el Señor se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Así es que usted eligió el mejor lugar este día. El mejor lugar es en la casa del Señor. Usted sabía, hermano, de que en la casa del Señor es donde menos muertos hay. Sí, hermano. Usted no vea las noticias, nunca va a ver una noticia, dice en la iglesia o en el templo del Señor se murieron tantos, no. ¿Por qué? Porque aquí estamos, hermanos, regocijados con el Señor. Estamos alabando a nuestro Dios y Él los guarda, Él los cuida, los protege, hermano. Amén, hermano. No los veo tan contentos, pero tenemos que estarlo. ¿Sabe por qué? Porque muchos el día de hoy ya no se encuentran en medio de nosotros. Pero el Señor le permitió a usted y a mí que estuviéramos un día más para que lo aprovechemos, para que se lo dediquemos a Él. Gloria a Dios. Amén, hermano. Así es que así mismo, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Hechos, hermano. Después de Juan está Hecho. Aleluya. Estamos en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, y vamos a ir al capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 46 a 42, hermano. Amén. 42. No todos lo tengan, un fuerte amén. Amén. Tenemos todos. Lo leemos, hermano, a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus
llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, aleluya. Oramos al Señor hoy en esta hermosa mañana y le decimos, Padre, Eres el único buen Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad en la cual usted nos regala de poder, oh Dios, una vez más escuchar tu palabra, de poder, oh Dios, una vez más Padre Santo. atender, oh Dios, a esta palabra gloriosa, a esta palabra maravillosa, Señor. Señor, ha llegado el momento, Dios, de que podamos, oh Dios, recibir de tu consejo. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que ministre, oh Dios, a tu pueblo y a mi vida. Que seas tú, oh Dios, hablando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que haya en nosotros, Señor. Porque entendemos y reconocemos que somos necesitados, Padre, de ti. Y por eso, Dios, estamos, oh Dios, en este lugar. Porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu consejo, necesitamos, oh Dios, de tu palabra. Te pido, Dios eterno, que seas tú, oh Dios, el que uses, oh Dios, la vida mía, Señor, hoy en esta mañana, para poder, oh Dios, dirigirme a tu pueblo, no con palabra humana, sino con palabra tuya, Señor. Te pido que seas tú, oh Dios, el que hagas la obra que has de hacer, Padre eterno, en medio de nosotros, porque entendemos, oh Dios, donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, Señor, con aquellos dos o con aquellos tres. Y ahora habemos más de dos o más de tres, Señor, y por eso entendemos que tú estás en medio nuestro, Señor. La gloria y la honra, Señor, sea para usted, mi Dios. Amén. Aleluya. Y amén. Gloria a Dios. Vayan a tomar su asiento, hermanos. En esta mañana creo que estamos bien, ¿va, hermanos? No tenemos sueño. No. Porque a la verdad, hermanos, es lo mejor que nosotros pudimos hacer el día de hoy. Gloria a Dios. Poder hacernos presentes a este lugar y poderle rendir, hermanos, culto al Señor, poder expresar al Señor nuestras inquietudes. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero conforme a la palabra, hermanos, que hemos citado, hermanos, el día de hoy, podemos entender, hermanos, que hay dos calidades de personas en la tierra. Y podemos entender también, hermanos, que el hablar la palabra del Señor se requiere de valentía. Amén. Se requiere, hermanos, de que venga lo que venga, podamos hacerle frente a lo que venga. Porque podemos ver que hay un tipo de personas que reciben la palabra con alegría y gozo. Amén. Pero hay otro tipo que la rechaza. Y no solo la rechazan, sino que levantan contienda. Pero quizás la pregunta de esta mañana sería, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿En qué tipo de persona estamos? ¿Somos los que recibimos la palabra del Señor gozosos o somos los que no la recibimos? Y en vez de recibirla, queremos hacer tropezar al que lleva la palabra del Señor. Porque eso es lo que pasó, hermanos, con estos dos hombres del Señor. Porque el Señor, de antemano, Él había apartado a Pablo y a Bernabé para que llevasen esta palabra a los gentiles. Amén.
Pues sabemos, hermanos, que el Señor había venido por un pueblo y ese pueblo era Israel. Y ellos no podían sobrepasar el mandato del Señor. Por eso, hermanos, comienzan hablando que ellos entraban a las sinagogas, donde estaba el pueblo de Israel, donde estaban los judíos congregándose. Entraban para poder, hermanos, llevar el mensaje de la palabra del Señor. Entraban para poder llevar este mensaje glorioso, que ya no era necesario, hermanos, hacer sacrificios de animales, sino que era necesario tener un corazón limpio y entregado delante de Dios. Pero lastimosamente el ser humano siempre busca lo más fácil, lo más sin tener que hacer, hermanos, algo que pueda, hermanos, agradar al Señor, porque si vemos el corazón del ser humano siempre está, hermanos, continuamente al mal. Por eso, hermanos, cuando ellos escuchaban un evangelio o una palabra diferente, ellos, hermanos, creían que no era el evangelio o la palabra que ellos estaban, hermanos, acostumbrados a escuchar o a leer. Pero sabemos, hermanos, que la palabra que estos hombres les llevaban o les daban no era una palabra, hermanos, revelada por hombres, sino que era una palabra revelada por el Hijo del Rey de Gloria. Era una palabra revelada por el mismo Hijo de Dios, el cual vino a la tierra para poderla, hermanos, revelar, y ahora estos dos hombres pudiesen llevar esta palabra a aquel pueblo que aún todavía ellos no querían entender que ya el Mesías ya había venido y ya les había establecido el evangelio del reino de Dios. Y a veces, hermanos, muchos de los cuales, hermanos, hoy están viviendo también una vida equivocada, igual que el pueblo de Israel. Porque se les habla la palabra del Señor, se les habla que hay un Dios que salva, que hay un Dios que por el medio de Él nada más se llega al Padre, que por medio de Él podemos tener la salvación, y no entienden, no comprenden. ¿Sabe por qué no comprenden? Porque no son ellos los que no quieren comprender, sino que el diablo los tiene atados, el diablo los tiene cegados, en la cual, por eso el Señor los ha levantado a usted y a mí para que pregonemos esta palabra y que nosotros vayamos con esta palabra para que sea la palabra la que les abra el entendimiento, les abra los ojos y puedan ver la palabra gloriosa del Dios poderoso, para que puedan ver la palabra del Dios poderoso, para que puedan comprenderla en sus corazones. Pero se requiere un reto, el cual no muchos de nosotros queremos pagarlo. El reto es de que no importa lo que venga, que si es por hablar la palabra del Señor, que si es por llevar este evangelio glorioso, no importa las persecuciones que vengan, hacerles frente, porque déjeme decirle que esto va a pasar. Esto va a ser un momento poco lo que vamos a sufrir, pero va a ser un momento agradable cuando estemos delante de la presencia del Señor y nos diga: venid, benditos de mi Padre, en lo poco me hiciste fiel, pero en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí va a ser el gozo nuestro, pero por el momento hay que sufrir las penalidades, hay que sufrir, ¿sabe por qué? Porque Él lo hizo primero, Él vino a sufrir a esta tierra
necesario que los neguemos al yo, porque estos hombres, cuando vemos al principio de este versículo 13, cuando oran, cuando ayunan y les dice el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé porque tengo algo especial para con ellos. Ellos son los que se van a encargar para establecer el evangelio entre medio de los gentiles. Ellos son los que van a ser la luz entre medio de los gentiles. Ellos son los que van a pregonar mi evangelio. Ellos son los que van a llevar este evangelio glorioso a los gentiles. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llevar este evangelio glorioso a aquellos que aún todavía no le conocen, a aquellos que aún todavía no le han conocido o le niegan al Señor? Pero déjeme decirle, hermano, que usted y yo, desde el momento que los entregamos al Señor Jesucristo, tenemos una tarea que realizar en esta tierra, y la tarea es de hablar esta palabra que da vida, esta palabra que restaura, esta palabra que nos lleva al cielo. Esa es la labor. Ya no estamos, hermano, para nosotros estar pensando en otras cosas. Ya no estamos nosotros para estar pensando en el mañana o en el futuro, o qué es lo que me voy a poner en el futuro, o qué es lo que me voy a comprar en el futuro. Tenemos que entender que este mundo no es nuestro, que este mundo no nos pertenece, que nos pertenece lo que el Señor nos ha dado, la salvación, y porque nos pertenece, nosotros tenemos que darla gratuitamente como la hemos recibido. Porque estos hombres bien hubiesen dicho, aún yo no soy gentil, yo soy del pueblo de Israel, ¿por qué no me mandas al pueblo de Israel? Ellos bien podían decirlo, pero ¿sabe qué? Ellos dijeron que era necesario que a ustedes se les hablara la palabra primero, que era necesario, pero no han sido dignos de la vida eterna. Les estaba dando, hermano, un decreto ya de parte de Dios. Pero dice que aquellos hombres que eran gentiles, que no tenían nada que ver, ni arte ni parte con el pueblo de Israel, dice que al escuchar eso, ellos se regocijaron, ellos se alegraron y dijeron, nosotros queremos que nos hablen esa palabra en el siguiente día de reposo. Háblanos más de estas cosas, porque tenían una sed, tenían una hambre de escuchar palabra, tenían una hambre de escuchar la palabra restauradora del Señor, tenían esa hambre y esa sed de palabra viva, de palabra que llena, de palabra que salva. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos esa sed todavía, o cuántos queremos que nosotros pregonar esta palabra con esa sed y con ese anhelo de que almas se conviertan al Señor. Porque esa era la visión y la meta del apóstol Pablo con Bernabé. Que no les importaban lo que dijeran de ellos. Pero ahora, hermanos, estamos viviendo un evangelio que aquí lo que se busca a veces es fama, lo que se busca a veces es si dicen algo en contra de mí, o si están en contra de mí, ya no quiero predicar, ya no quiero hablar la palabra. Pero déjeme decirle que digan lo que digan, sea bien o sea mal, usted y yo tenemos que predicar la palabra a todo tiempo y a todo momento. Porque a eso nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha llamado a que nosotros los quedemos como los israelitas, nada más en la sinagoga ahí, viendo los unos con los otros, sino que los ha llamado a que nosotros
abramos nuestra mente, nuestros ojos espirituales y veamos ese grupo de almas que necesitan de la presencia y del perdón de Dios. Porque hay muchos que necesitan del perdón de Dios, todavía no se ha cumplido. Los que están ordenados para ser salvos, todavía no se han cumplido. Los que están ordenados para la vida eterna. Porque hay un orden, hay un número de parte de Dios. Y todavía no se han cumplido. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros vayamos, hermanos, con la palabra. Vayamos, hermanos, con el testimonio. Porque si estos hombres pudieron hacerla, también nosotros podemos. Estos hombres eran hombres comunes y corrientes, como nosotros. Hombres de carne y hueso, como nosotros, pero con un espíritu diferente. Con un espíritu que era el espíritu del Señor el que los guiaba. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y por eso, hermanos, vemos que les levantaron persecuciones. Les levantaron, hermanos, falsos. Les levantaron, hermanos, aún. Hasta los apedrearon, los encarcelaron. Pero aún ellos se mantenían fiel al llamado de Dios. Se mantenían fiel al mandato de Dios. Se mantenían fiel a lo que Dios les había establecido. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a mantener fiel a lo que Dios nos ha mandado? ¿Cuántos de nosotros este año, si permite que lleguemos, nos vamos a mantener fiel a lo que Dios nos ha mandado? Porque es necesario que seamos fieles. Porque el Señor trabaja con aquellos que son fieles. Que venga lo que venga, estén pasando lo que estén pasando, fieles a Él. Estén pasando enfermedades, fieles a Él. Estén pasando dificultades, fieles a Él. Estén pasando por lo que estén pasando, fieles a Él. Gloria a Dios, aleluya. Dios no trabaja con aquellos que se corren a la primera. Dios trabaja con aquellos que le hacen frente a la batalla que venga. Porque si no hubiesen habido hombres de esa manera, de esa magnitud, quizás hoy no estuviéramos hablando de ellos. Pero déjeme decirle que el carácter de ellos tenemos que traerlo ahora a la realidad de ahora. Tenemos que traerlo ahora porque vamos a encontrar gente de las dos clases. Gente que los abra la puerta y puedan recibir la palabra de Dios con alegría, con gozo. Pero vamos a encontrar gente que aún quizás los va a tirar a la puerta, que aún quizás los va a insultar, aún quizás los va hasta querer golpear. Pero déjame decirle que usted y yo no nos importa eso, sino que nosotros tenemos que llevar la palabra del Dios viviente a ellos. Gloria a Dios. Aunque no la quieran recibir, para que cuando les toque no tengan excusa. A ver, con ustedes, hoy en esta mañana, me voy a lavar las manos delante de Dios, porque ya la sangre ya no va a correr de mi mano, sino que va a caer sobre usted si no se arregla con Dios. Dios lo trajo aquí con un propósito, y el propósito es que ya deje de rehusar del llamado que Él está haciendo, porque Dios le está llamando. Dios le está llamando hoy. Dios le llamaba al pueblo de Israel en el tiempo de Pablo, cuando entraba a la sinagoga. Dios le llamaba que se arrepintieran. Hubieron algunos que atendieron el llamado de Dios, pero hubieron otros que en vez de atender el llamado de Dios, comenzaron a perseguirlos, comenzaron a echarlos de aquella ciudad. Lo mismo hoy en día. Muchos hemos
hemos recibido el llamado de Dios y lo hemos atendido, pero muchos hemos ignorado el llamado de Dios. Pero hoy quizás Dios te esté dando la última oportunidad de ese llamado. Quizás Dios te esté dando el último chance para que tú vengas y atiendas el llamado de Dios. Pero si no lo atiendes, Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero tú, sin Dios, no eres nada. Yo, sin Dios, no soy nada. Por eso atendamos el llamado que Él nos hace. El gran apóstol Pablo tuvo que sufrir penalidades al principio. ¿Por qué? Porque no quería atender el llamado de Dios. Y usted conoce la palabra, lo que él sufrió. Pero cuando Dios tiene un trato, así lo quieras rehusar, así lo quieras, no lo quieras tomar en tu cuenta, te va a traer. Él llama primero con lazos de amor y después nos hace comer polvo. Pero no permitas que te haga comer polvo a ti, sino ven con lazos de amor. Dios. Pero lo que quiero llegar, cuando el Señor envía a estos dos hombres, ¿sabe lo primero que ellos encontraron? Se encontraron a un falso que perturbaba la palabra del Señor. Como ahora en día hay muchos que perturban la palabra del Señor, pero el que el Señor los reprenda hoy, esta hermosa mañana. Había un mago que estaba perturbando la vida de un funcionario público, pero aquel hombre tenía sed de Dios. Fue el primer encuentro, hermanos, que tuvieron ellos en ese viaje que iban. Y sabe, hermanos, que cuando aquel hombre quería escuchar la palabra del Señor, había este hombre que le perturbaba para que no escuchara el consejo de Dios. Como ahora en día hay muchos que en vez de ser de bendición perturban para que otros no escuchen el consejo de Dios. Pero quiera Dios que no seamos alguno de ellos nosotros. Porque si no puede hacer que nos pase igual que este hombre. Este hombre estaba y insistía. Pero como Pablo sabía a qué Dios le servía, él sabía con quién andaba, él sabía qué era lo que tenía que hacer. Dice que se le quedó viendo, y no se le quedó viendo con ojos de amor, sino que le dijo: tú, hijo del diablo, que no cesas de perturbar la obra del Señor, quedarás ciego, le dijo, por un cierto tiempo. Fue amable, por un cierto tiempo. Si le declara, quedarás ciego, para siempre había quedado. Pero fue amable, por un cierto tiempo. Y aquel que perturbaba la palabra del Señor, lo necesitaba de alguien para que lo guiara ahora. Porque con el Señor no se juega. Con el Señor no se juega. El pueblo de Israel quiso jugar en esa época y no se juega, porque dijo: ustedes no me quieren recibir, pues me voy al pueblo gentil, al cual tengo preparado para la boda del Cordero. Pero todo aquel que le reciba y se entrega a él, todo aquel que le reciba y se entrega a él, irá a la boda del Cordero. Pero el que rehúse creer en él, déjeme decirle que no irá a ninguna boda del Cordero, sino que más bien irá al infierno. Muchos tienen miedo ya hasta de hablar del infierno. Algunos no creen que hay infierno. Algunos dicen que no hay. Yo le dije por ahí a alguien: espere que me muera y me cuenta después.
Porque todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, usted sabe por dónde va. Usted ha leído la palabra del Señor. Pero lo que quiero llegar, que va a haber esa clase de personas, aún en medio del pueblo de Dios, va a haber aquellas personas que tal vez vengan solo por criticar al predicador, solo por criticar la palabra del Señor. Pero déjenme decirle que no importa lo que critiquen o lo que digan, nosotros seguiremos pregonando la palabra del Señor. Así venga lo que venga, así venga lo que venga, seguiremos hablando la palabra que salva, la palabra que restaura, la palabra que salva al ser humano. Porque esa era la meta del apóstol Pablo y de Bernabé. No importa lo que les sucedía, ellos siempre seguían hacia adelante. Y vieron, lo sacaron de ahí, pero dice que se fueron para otro lugar. Y allá habían los discípulos y aquellos sí los recibieron con gozo, con alegría, porque tenían el Espíritu de Dios. Porque estaban llenos del Espíritu de Dios. A veces muchos de nosotros aquí, adentro de la iglesia, no nos gozamos. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta lo más importante, el Espíritu de Dios en el corazón. Por eso todos amargados, todos bravos, cuando tenemos que estar alegres, regocijados en el Señor, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es nuestro todo, porque Él es y será por los siglos de los siglos. Aquí no estamos en ningún funeral, aquí estamos delante de la presencia del Señor, del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y tenemos esa cara. Aleluya. Porque el Señor, vamos a aceptar al Señor cuando nos presentemos delante de Él, si vamos con esa cara. Busca regocijarlo delante de Él. Si usted no se regocija es porque algo anda mal en usted. Algo mal hay en los corazones. Pero el pueblo de Dios se regocija. Los discípulos estaban gozosos, regocijados cuando vieron a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero hoy, la iglesia de hoy, ¿cómo está la iglesia de hoy? A veces, hermano, quizás será los atrasos, serán las congojas, serán los problemitas, serán las enfermedades, pero eso tiene que quedar afuera. Un momento que usted se presente delante del Señor, gócese. Porque aún el rey David decía, yo me alegré con lo que me decía. A la casa de Jehová iré. Pero ¿qué está pasando con la iglesia ahora en día? A veces por eso venimos con un nerviosismo, hermanos, los predicadores, porque vemos unas caras que quieren como decirles, cállate. Pero déjeme decirle que no me van a callar, así me pongan la cara que me pongan, no me van a callar, porque la palabra que les estoy hablando no es mía, sino que es de aquel que murió en la cruz del Calvario por muchos amargados que hay aquí. Amén. Sí, hermano, gocémonos en el Señor. Si hemos venido para gozarnos en el Señor, para alegrarnos en Él, para decirle gracias, Señor, porque en esos que estaban predestinados para salvación me encontraba yo, y por eso tengo que darte gracias, porque estaba ordenado para salvación. ¿Cuántos están ordenados para salvación hoy en esta noche? Hoy en esta mañana, ¿cuántos están ordenados para salvación?
Dios que todos. Porque si viene hoy, mi Señor, vayamos todos a morar en esa patria celestial. Ese era el anhelo de estos hombres. Ese era el anhelo. Porque hubo un rey le dijo, casi me hago cristiano. Y le dijo, no, yo no quiero que no solamente tú, sino todos los que escuchen esta palabra puedan ser cristianos. Le digo, un anhelo tremendo que tenía este hombre. Y ese es el anhelo de todo predicador. Ese es el anhelo de todo líder. Ese es el anhelo de todo cristiano. Oh, pero hay muchos que quizás tienen enemigos y dicen, no, yo no quiero que Julián vaya al cielo. Pero déjeme decirle que el Hijo de Dios tiene que tener un solo enemigo. Uno solo. Y nadie más. Uno solo. Y ese tiene que ser el diablo, no su enemigo, no su hermano, no su amigo. El diablo tiene que ser el enemigo de la iglesia del Señor, del Hijo del Señor. El diablo tiene que ser su enemigo, nadie más. Porque si no, no estamos en nada. Si no, no estamos en nada. Porque aquí lo vemos reflejado en la palabra del Señor. Estos hombres los aventaron de esa ciudad, los persiguieron, pero ellos no los vemos peleando, ellos no los vemos discutiendo, sino que ellos se fueron y fueron a predicar a otro lado, porque esa era la misión de Dios, que todos los confines de la tierra pueda estar plantada mi palabra, les digo, que toda la tierra escuche de lo que yo soy y de quién soy, les dijo el Señor, todos escuchen. Y por eso, hermanos, hoy, a muchos kilómetros donde estos hombres estaban predicando, tenemos la palabra del Señor, tenemos el consejo del Señor. A muchos kilómetros, a muchos días de distancia, tenemos la palabra del Dios que vive, del Dios que reina, del Dios al cual nosotros le adoramos hasta ahora. Nosotros podemos dar grito a los cuatro vientos que tenemos la palabra del Dios viviente por hombres que se abandonaron a sí mismos y se dedicaron a hacer la obra del Señor. Tu palabra vale sangre, tu palabra vale vida, y a veces somos mal agradecidos que no la atendemos. A veces somos mal agradecidos que nos da o nos importa poco venir o no venir, leerla o no leerla, cuando esta palabra ha sido la que ha restaurado muchas vidas, ha sido la que se han puesto hombres y mujeres a defenderla, a dar su propia vida por testimonio de esta palabra. Y ahora tenemos que hacer lo mismo nosotros, de que por testimonio de esta palabra, si es posible de dar nuestra propia vida, la vamos a dar. Por lo menos eso es lo que creo yo no sé usted. O será, como es el silencio total, ya me digo todo. ¿Sabe, hermanos? Que fuera bueno que hubiese una persecución. ¿Sabe por qué? Porque ahí se demuestra el verdadero cristiano. Vamos a China. China, ¿sabe por qué se está reproduciendo de cristianos? Porque hay una persecución. No pueden sacar la Biblia, sino que se reúnen por casa y se multiplican. ¿Sabe por qué? Porque ellos ahí hacen efectiva la palabra del Señor, pero aquí estamos cómodos nosotros, hermanos, estamos cómodos de tal manera que no hacemos efectiva la palabra de Dios en nosotros. No la hacemos efectiva. Pero nos estuvieran persiguiendo, se lo aseguro, que todo este templo estuviera yendo a rebasar, porque ahí estuviéramos poniendo en práctica
Eso es lo que necesitamos. Pero entre poco va a pasar eso. No se preocupe. Tal vez usted no lo puede creer, pero va a pasar. Por eso, ahora que tenemos la oportunidad, pregonémosla. Ahora que tenemos la libertad, esforcémonos por llevar esta palabra. Esforcémonos de tal manera que despojémonos de la comodidad. Ya basta de estar cómodo, hermano. No podemos estar cómodos ya. Estamos escuchando que ya los tiempos se acercan, que la venida está cerca, y nosotros seguimos pensando en qué vamos a vestir mañana. Y eso nos tiene atados. Pero despojémonos de eso. Y vayamos a la palabra. Porque esa es la que nos va o nos da testimonio del día eterno. Amén, hermano. Por eso Dios me está llamando. Y no rehúso a ese llamado. Yo le invito a que incline su rostro. Gloria a Dios, aleluya. Quizás tú había sido alguno de los que habla la palabra del Señor, como aquellos israelitas, que en vez de atender la palabra del Señor, la rechazabas. Pero hoy el Señor te está llamando. Hoy Él te llama a que tú vengas a los pies de Él, porque solo Él puede salvar tu vida. Solo Él te va a llevar por la senda recta de justicia. Por eso yo hago una invitación hoy en esta mañana. Y si habrá alguien en medio de nosotros y sentido en su corazón entregarle la vida al Señor, levanta tu mano, nada más, levanta tu mano. Lo único que vamos a hacer es una oración por ti, y el Señor es el que va a tomar el control de tu vida. Habrá alguien en medio de nosotros que quisiera recibir al Señor como su único Salvador personal. Sabe que el Señor le ha hablado, sabe que el Señor le ha llamado, pero hoy quisiera entregarse al Salvador. Levanta tu mano como señal, no tengas pena, que el diablo no te asegure al oído, sino que atiende la voz del Señor. Habrá alguien en medio de nosotros que quisiera aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor hoy, esta mañana. Levanta tu mano, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas, porque el Señor te está llamando hoy. Hoy te llama a Él. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde, pero hoy atiende el llamado de tu Señor. Atiéndelo. Levanta tu mano, nada más como señal. Levanta tu mano. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando hoy. Por eso vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien en medio de nosotros que quisiera rendirse al Señor y decir: Señor, aquí está mi vida, toma el control de mi vida? Como último llamado, ¿habrá alguien en medio de nosotros que quiera recibir al Señor como su único Salvador personal de su vida, o quisiera reconciliarse con el Señor? Sabe que le ha fallado, pero hoy quiere reconciliarse con su Dios. Levanta tu mano nada más. Pero si no lo hay, quiera Dios que todos estemos en paz con Él. Démosle gracias al Señor. Gracias Señor, porque tú has sido bueno, Señor.
Gracias, Señor, por haberte parecido bien escogernos a nosotros, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias, porque no tenemos con qué pagarte lo que tú has hecho con nosotros, amado. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos, una vez más Gloria a en Dios. esta hermosa mañana. Nosotros estamos contentos.